Continuamos en Soluciones. Dejábamos una pregunta en el aire hoy cuando estamos hablando de la gastritis. Dice David Molleda, buenos días. Cuando como alimentos grasos me daba un dolor fuerte en el estómago, no es ardor ni acidez. ¿A qué se debe este dolor? La recomendación es que debe eliminar las grasas porque definitivamente no son buenas para el organismo. Las grasas retrasan el vaciamiento o retardan el vaciamiento gástrico y eso hace que se acumule más ácido en ese estómago y en consecuencia puede haber la inflamación de esa mucosa. Es decir, que puede una gastritis cursar sin dolor o acidez. Perfectamente, el espectro de los síntomas es muy variable y va desde el completamente asintomático hasta aquel que tiene epigastralgia, dolor en el estómago, náuseas, vómitos. Esos son más o menos los síntomas de la gastritis, pero no son específicos de una gastritis. Pueden pertenecer al cuadro clínico de otras enfermedades. ¿Cuáles son los primeros o los principales síntomas de la gastritis? Los más El dolor, frecuentes. la acidez, el ardor en el estómago, pueden haber náuseas, pueden haber vómitos, todo depende de la severidad de ese cuadro inflamatorio. ¿Sí? Más o menos esos son los síntomas más frecuentes. ¿Puede, en todo caso, digamos, una gastritis llegar a causar hemorragias? Es decir, Sí. esto del vómito con sangre. Sí, definitivamente, y lo tenemos en nuestras emergencias con frecuencia. El paciente consumió el antiinflamatorio no esteroideo o consumió alcohol o hizo una transgresión dietética, comidas grasosas muy condimentadas, etcétera, etcétera, y se nos presenta por la emergencia del hospital con una hemorragia digestiva. Eso es frecuente, más frecuente con los antiinflamatorios no esteroideos y es ahí donde tenemos que educar a la población. Úsalos, no abuses de ellos. Pregúntale a tu médico cuál de todos ellos es el menos agresor para esa mucosa gástrica y utilízalo por el tiempo adecuado. No pases más del tiempo que realmente lo necesitas. Okay. Con el Helicobacter pylori, lo que hemos mencionado, es otra de las causas frecuentes. El 50% de las hemorragias están relacionadas con AINES y el otro porcentaje pudieran ser úlceras o gastritis por Helicobacter pylori. Y cuando ya vemos, digamos, una hemorragia de este tipo, ¿hay que acudir al médico? Por supuesto, porque algunas veces esos niveles de hemoglobina disminuyen considerablemente, el paciente puede hacer choque hipovolémico y se pone en riesgo la vida del paciente. O sea, son cosas que hay que atender y que hay que hospitalizar al paciente para mejorar esos niveles hematológicos. Perfecto. Una pregunta que debo admitir que yo también la tenía porque sufro consecuentemente de gastritis. William Ramírez nos dice, ¿tomar leche cuando se tiene acidez puede empeorar el problema? Eso es un tema frecuente y es una pregunta de todos los días. Si tú lo tomas, mejoras los síntomas, pero pudiera ser lo que llamamos una acidez de rebote porque es una proteína que altera el vaciamiento gástrico y eso puede llevar a nuevos síntomas que no tenía o a empeorar los síntomas. Es decir, que por eso es que quizás sentimos cuando tomamos leche y tenemos acidez, que una sensación de alivio, pero después es peor. Después puede venir la acidez de rebote. Perfecto. Eder Ávila nos dice, gastritis, tengo dolor constante bajo la costilla derecha, ningún médico sabe lo que lo produce, tengo gastritis crónica. Bueno, pero el dolor de la costilla, debajo de la costilla puede ser otra cosa. Hay que evaluarlo, hay que hacerle un ultrasonido abdominal y otros procedimientos. Por aquí DJ Gmet nos dice, buenos días, gastritis. Una pregunta, ¿comer comida chatarra casi todo el tiempo es dañino? ¿Causa gastritis? 100%. Hay que eliminar la comida chatarra, tenemos que educarnos, tenemos que adquirir esa cultura que debemos alimentarnos cada vez mejor. Javier nos dice por acá, saludos, la zanahoria ayuda a combatir la acidez, me da cuando como harinas. Sí, se relaciona la harina por el vaciamiento gástrico alterado, puede llevar a síntomas de gastritis. Por acá le pregunta Juan Carlos Buitrago, ¿la gastritis puede estar asociada a la enfermedad celíaca? No es lo habitual que la enfermedad celíaca lleve a una gastritis, pero puede haber sobreposición de las dos enfermedades, Okay. Problema intestinal más el problema inflamatorio gástrico. Perfecto, tenemos que hacer, doctor, ya la última pausa por el día de hoy. Al regreso vamos a conversar sobre qué se puede hacer, cuál es el tratamiento entonces que cursa para la gastritis, pero sobre todo cómo prevenirla.